En la fiesta, bromeó con que había abierto nuestro matrimonio. Su hermana me besó y dijo, «Genial, ahora eres mi novio». Todavía me amarías incluso si te engañara, ¿verdad? La voz de Brooke resonó por encima de la música de la fiesta, su copa de vino inclinándose lo suficiente para captar las luces de la cocina. Parpadeé. Entonces ella se rió. No del tipo de risa linda de broma interna, sino una risa llamativa y aguda diseñada para una audiencia. Quiero decir, en serio, continuó, mirando a nuestros amigos con una sonrisa fácil. ¿Qué va a hacer él? ¿Doblar su ropa más agresivamente? Todos se rieron excepto yo. Mi sonrisa se congeló, mis dedos se cerraron alrededor de un vaso de plástico rojo con tanta fuerza que crujió. Ella lo vio, el destello en mis ojos, pero no se detuvo. Simplemente se dio la vuelta como si hubiera soltado el micrófono. Por un momento, la cocina zumbó con música y charlas alegres. Pero dentro de mí, algo se quebró. La seguí hasta el porche trasero, la puerta de malla cerrándose de golpe detrás de mí más fuerte de lo que pretendía. ¿Qué fue eso? Pregunté, mi voz baja pero temblorosa. Parpadeó inocentemente, dejando su vaso en la barandilla. ¿Qué? Esa broma sobre engañar delante de todo el mundo. Brooke puso los ojos en blanco. Ethan, solo era una broma. Dios, ¿por qué eres tan sensible todo el tiempo? Me acerqué más. ¿Por qué no estabas bromeando? Querías una reacción. La obtuviste. Se cruzó de brazos. Quizás estoy cansada de andar con pies de plomo alrededor de tus inseguridades. ¿Alguna vez has pensado en eso? No, espeté, levantando la voz. Pensé que estaba casado con alguien que me respetaba, no con alguien que convierte nuestros votos en el remate de un chiste. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para ver cómo levantaba sus barreras. Quizás deberías hacerte más fuerte, dijo con frialdad. Porque si una sola broma es todo lo que se necesita para hacerte añicos, nunca fuiste lo suficientemente fuerte para empezar. Eso dolió más de lo que esperaba. Ni siquiera respondí. Simplemente me di la vuelta, volví a entrar en la casa, pasando junto a las mismas personas que se habían reído de su frase, y sentí como sus sonrisas se desvanecían al ver mi cara. La puerta de mi coche se cerró de golpe como una última palabra. ¿Alguna vez has tenido un momento que parte el mundo en dos? Ese fue el mío. Mi nombre es Ethan. Soy un ingeniero de estructuras, el tipo de hombre que mantiene los puentes en pie y los edificios seguros, pero que de alguna manera no vio las grietas que se formaban en mi propia casa. Brooke y yo habíamos construido una vida en Austin. Un perro, una hipoteca, sillas de patio a juego. Éramos esa pareja, o eso pensaba yo. Pero en ese momento, conduciendo hacia la noche de Texas, me di cuenta de algo. Ella no solo hizo una broma. Puso a prueba el peso de la viga, y ésta se dobló. A la mañana siguiente, la casa se sentía como la de un extraño. La luz del sol entraba a raudales por las persianas de esa manera suave y dorada como siempre, pero no se sentía cálida. Hoy no. Me paré al pie de la cama, mirando su cuerpo dormido. Brooke parecía tranquila, como si la noche no nos hubiera partido en dos, como si nada hubiera pasado. Su pelo estaba esparcido por la almohada, un brazo perezosamente echado sobre el edredón. Debería haberme roto, pero en lugar de eso, me sentí extrañamente tranquilo. Caminé hacia el armario y saqué su maleta, la gris que usaba para los viajes de fin de semana. Cayó suavemente sobre la cama mientras la abría y empezaba a doblar su ropa. Sin rabia, sin gritos, solo un movimiento silencioso. Un par de vaqueros, su suéter favorito, el vestido de seda azul que siempre decía que la hacía sentir invencible. Para cuando se despertó, ya casi había terminado. Su voz era somnolienta. Ethan, ¿qué estás haciendo? No la miré. Te estoy dando lo que pediste, dije, doblando una última blusa. Libertad. Se sentó lentamente. Estás siendo ridículo. Finalmente me volví hacia ella. No, estoy siendo claro. Su boca se abrió. Quizás para pelear, quizás para bromear, pero no salió nada. Se envolvió más fuerte con el edredón,
como si su peso pudiera protegerla de lo que estaba sucediendo. «Estás exagerando», dijo, su voz agudizándose. «Fue una broma estúpida». Cerré la maleta. «Entonces vive con el remate». Sus ojos se entrecerraron. «¿Entonces, simplemente has terminado?» «No», dije en voz baja. «He terminado de fingir». Llevé la maleta al pasillo y la dejé suavemente junto a la puerta principal. Me siguió descalza, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿A dónde esperas que vaya?», preguntó. «Esa es tu decisión», dije, cogiendo mis llaves. «Dijiste que querías libertad. No te estoy deteniendo». Se apoyó en el marco de la puerta, mirándome como si esperara que me acobardara, que me ablandara, pero no lo hice. Algo había cambiado en mí, no por venganza, sino por claridad. Y la claridad es cruel a veces. «Volveré esta noche», dije secamente. «Si todavía estás aquí, hablaremos». «¿Hablar de qué?», preguntó, su voz quebrándose un poco. La miré a los ojos. «Sobre lo que significa dar a alguien por sentado». Luego me fui. La puerta se cerró detrás de mí con un suave y definitivo clic. Conducir por Austin esa mañana fue surrealista. La ciudad seguía adelante como si nada se hubiera roto en el mundo. Corredores con auriculares, baristas moliendo expreso, equipos de construcción gritando por encima de los martillos neumáticos. Pero por dentro, me estaba deshaciendo. No lloré. No grité. Solo conduje. Por primera vez en años, no tenía idea de lo que quería de ella. Pero sabía exactamente lo que quería para mí. Dignidad. Y no iba a rogar por ella nunca más. Marcus ni siquiera hizo preguntas cuando aparecí en su puerta. Simplemente la abrió, echó un vistazo a mi cara y se hizo a un lado. «Parece que alguien te ha pasado por encima del alma», murmuró, dándome una taza de café antes de que pudiera sentarme. La tomé con una leve sonrisa. «Tan obvio, ¿eh?», señaló hacia el sofá. «Parece que dormiste sobre una metáfora». Me hundí en los cojines, dejé que la cerámica calentara mis manos e intenté encontrar las palabras, pero salieron roncas. Dijo que incluso si me engañaba, no pasaría nada. Las cejas de Marcus se dispararon. «¿Qué? ¿Cómo hipotéticamente?» «No», dije, delante de todos en la fiesta con esa sonrisa que pone cuando sabe que está llevando las cosas demasiado lejos. Se echó hacia atrás, con los brazos cruzados. «Maldición. Bro que tiene agallas». Esa es una forma de decirlo. Por un momento, el silencio se cernió entre nosotros. No del tipo pesado y sofocante. Solo espacio. Del tipo que te da espacio para respirar. Entonces lo dijo como si lo hubiera estado conteniendo toda la mañana. Lo decía en serio. Lo miré, mi estómago se apretó. «¿Qué?» «Eso no fue una broma, Ethan». «¿La conozco?» Ella no bromea así a menos que ya haya algo cociéndose por debajo. Las palabras aterrizaron como un puñetazo en el pecho. Y lo que más dolió fue que yo ya lo sabía. Lo había sentido en la forma en que sonrió, en el silencio que siguió a mi reacción, en la total falta de disculpa. «Siempre le gustó jugar con fuego», murmuré. Marcus se encogió de hombros. «El problema es que olvidó lo que quema». Esa noche no pude dormir. No por arrepentimiento, ni siquiera por ira. Era duelo. Duelo puro, lento, estrangulante. Me senté en la cama solo, la casa resonando con un silencio que solía sentirse como un hogar. Mis ojos vagaron hacia el marco de fotos en la mesita de noche. Nosotros en una playa en Galveston, sus brazos a mi alrededor, el viento alborotando su pelo. Lo levanté, lo miré fijamente y luego lo puse boca abajo. En su lugar, abrí mi teléfono. Su perfil brillaba como si nada hubiera cambiado. Su última publicación nos mostraba sonriendo juntos, con la leyenda, afortunada de ser amada por este hombre. Eso fue hace 3 días. 3 días antes de que se riera de mí como si el amor fuera una correa de la que ya se había soltado. Me desplacé hacia abajo.
Sonrisas, almuerzos, playas, filtros subidos al 11. Nuestra vida estaba curada como una sala de exposición, pero todo era una puesta en escena. Lo que teníamos no era perfecto, pero solía ser real. Solíamos quedarnos dormidos a mitad de una conversación. Solíamos quemar tortitas el domingo y aún así considerarlo una victoria. Solía pillarla tarareando para sí misma mientras se cepillaba los dientes. Ahora ni siquiera sabía que era real. Y quizás esa era la peor parte. Darme cuenta de que la mujer que amaba todavía existía en mis recuerdos, pero no en la habitación conmigo. Cerré la aplicación, apagué la luz y me quedé mirando el techo. Ella había jugado su mano, y yo apenas estaba empezando a aprender las reglas. A la mañana siguiente, estuve de pie frente a las puertas de cristal del bufete de abogados durante 30 segundos completos antes de entrar. Casi esperaba que mis piernas se dieran la vuelta sin mí, pero no lo hicieron. Dentro, olía a cera de limonero y a moqueta nueva. Limpio, profesional, distante. La recepcionista apenas levantó la vista mientras me registraba, mi nombre temblando ligeramente en la página. Yo no pertenecía aquí. No hacía mucho, estaba investigando parrillas de jardín para nuestro aniversario. Ahora, estaba preguntando sobre la división de bienes. El abogado, un hombre tranquilo llamado Ulbruk, deslizó los papeles hacia mí como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y supongo que así era. Los divorcios no eran raros aquí, pero el mío se sentía como el primero. Leí cada línea con atención, como si comprender la legalidad pudiera mitigar el dolor. Para cuando firmé el primer borrador, sucedió algo extraño. No me sentí roto. Me sentí firme, como si finalmente dijera en voz alta el nombre de la tormenta que había estado viviendo y me diera cuenta de que todavía estaba de pie. Más tarde esa tarde, como si fuera una señal, Brooke me envió un mensaje de texto. Bueno, ahora estamos oficialmente abiertos. Es tu decisión. Me quedé mirando la pantalla. Su audacia ya no me sorprendía. Lo que me sorprendió fue lo poco que me dolió. Pulsé el botón de llamada sin pensar. Respondió al segundo timbre, con la voz engreída. Entonces, has entrado en razón. Mi tono era frío. No, he llegado al final de mi paciencia. Una pausa, luego una risa. Ligera, entrecortada, burlona. Oh, Ethan, no estás hecho para lo casual. Necesitas a alguien alrededor de quien orbitar. Tienes razón, dije secamente, y esa persona no serás tú. Se mofó. No actúes como un santo. ¿Crees que eres el único que ha querido más? ¿Crees que no me di cuenta de lo pequeño que me volví en tu mundo de rutinas y facturas de reparación? Elegiste la comodidad por encima de la comunicación, Brooke. Y cuando dejó de emocionarte, te burlaste de ello. Te burlaste de mí. La línea se quedó en silencio. Luego siseó, ¿crees que eres la víctima? No, respondí. Soy el artista del escape. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Sostuve el teléfono en mi mano durante un rato después, sorprendido de lo tranquilo que me sentía. Sin gritos, sin portazos, solo verdad y silencio. Esa noche, dormí con la ventana entreabierta. El aire se sentía frío, limpio, desconocido, pero honesto. No sabía qué vendría después, pero sabía que no sería una repetición de lo que vino antes. Fue Jenny quien envió el primer mensaje. No Brooke, ni nadie de nuestro antiguo círculo de amigos. Jenny, la hermana menor de Brooke, la que solía escaparse al patio con una manta y un tazón de cereales cuando las cenas familiares se ponían tensas. Siempre fue diferente, más suave, observadora de una manera que te hacía sentir visto incluso cuando no querías serlo. Su mensaje llegó tarde una noche, solo 5 palabras. ¿Estás bien, Ethan? Lo miré durante un minuto antes de responder. No habíamos hablado mucho en el último año, pero ella sabía de lo que era capaz su hermana. Y pude deducir, solo por el momento, que Brooke debía haber dicho algo. O quizás no tuvo que hacerlo. Quizás Jenny siempre había visto las grietas que incluso yo intentaba ignorar. Nos encontramos para tomar un café a la tarde siguiente, en un pequeño lugar en South Congress.
Tranquilo, escondido entre una tienda de discos y una librería. Ella ya estaba allí cuando llegué, con los dedos alrededor de una taza caliente, los ojos tranquilos pero curiosos. Te ves más ligero, dijo después de nuestro segundo sorbo. El divorcio tiene ese efecto. Sonrió a medias, pero no le llegó a los ojos. Lo siento. Asentí, sin necesitar las palabras. No tienes que tomar partido. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Ya lo hice. Y eso fue todo. Sin discursos dramáticos, sin presión para hablar o explicar, solo ella escuchando sin juzgar como alguien que sabía que la curación no requería un micrófono. Terminamos sentados allí durante 2 horas, hablando de música, películas, recuerdos de la infancia que no tenían nada que ver con Brooke. Fue fácil de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Y quizás por eso dudé cuando se acercó para abrazarme al despedirse. No porque se sintiera mal, sino porque se sentía demasiado bien. Pasaron los días. Nos enviamos más mensajes, nos vimos de nuevo, luego otra vez, y antes de darme cuenta, había algo entre nosotros. Lento, constante, tácito. Unas noches más tarde, acompañé a Jenny a su coche después de la cena. Hizo una pausa antes de abrir la puerta y me miró con esos ojos profundos y honestos. Sabes que se va a volver loca cuando se entere, ¿verdad? Preguntó. Asentí. Déjala. A la mañana siguiente, como un reloj, sucedió. Una serie de mensajes de Brooke. Sin saludos, sin contexto, solo foto tras foto de Jenny y yo en el café, en la acera, fuera de la galería de la semana pasada. Cada una claramente tomada desde la distancia. Y luego el mensaje final. ¿Crees que me importa? ¿Crees que esto significa algo? No respondí. No era necesario. Me recosté en el sofá, repasé las fotos una vez más y sonreí. No porque quisiera herirla, sino porque finalmente, se dio cuenta de lo que se sentía al ver algo que se escapaba y saber que ya no podía controlarlo. Por primera vez en semanas, no solo estaba sobreviviendo. Estaba eligiendo. Y esa elección se sentía malditamente bien. La fiesta de cumpleaños de Marcus siempre era un asunto caótico. Demasiada gente metida en una casa demasiado pequeña. Guirnaldas de luces desiguales colgando de los árboles. Cerveza barata sudando en las mesas de picnic. Normalmente, no habría ido, pero esta vez se sentía necesario. Llegué tarde, solo. Jenny se había ofrecido a venir conmigo, pero le dije que no. Todavía no. Brooke estaría allí y algo en mí quería que me viera entrar sin inmutarme. La música retumbaba baja desde un altavoz Bluetooth. Las risas brotaban del patio trasero. Y justo cuando entré por la puerta, allí estaba ella, Brooke, sosteniendo una bebida, radiante de la manera que siempre hacía girar las cabezas. Me vio al instante, y como un imán, se acercó. Vaya, dijo, con una sonrisa que se curvaba como el humo. No pensé que aparecerías. Me encogí de hombros. No pensé que tuviera que pedir permiso. Inclinó la cabeza. ¿Viniste a celebrar a Marcus o a presumir de tu nuevo juguete? La miré fijamente a los ojos. ¿Es eso lo que crees que es Jenny? ¿Un juguete? Bebió un sorbo de su bebida. Ella es ingenua. Tú solo estás enfadado. Se apagará rápido. No respondí. No era necesario. Brooke se acercó más, bajando la voz. ¿De verdad crees que puede reemplazarme? Mi risa fue suave, constante. No te está reemplazando, Brooke. Simplemente no está jugando. Un destello cruzó su rostro. Algo incierto. Ethan, dijo, alcanzando mi brazo. Tú y yo, teníamos un ritmo. No actúes como si no hubiera importado. Importó, dije en voz baja, hasta que lo convertiste en una actuación. Se inclinó como si fuera a susurrar algo íntimo. Todavía eres mío, ya sabes, en el fondo. Sonreí, pero no fue para ella. Ese es el problema. Siempre creíste que el amor significaba posesión. En ese preciso momento, oí la voz de Jenny detrás de mí.
Ethan. Me giré. Estaba de pie al borde de la multitud. Vaqueros, una blusa azul suave, nada dramático. Pero la forma en que me miró atravesó todos los ruidos del patio. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué. Y antes de que nadie pudiera decir una palabra, me besó. No con urgencia, no de forma posesiva, solo real, centrada, segura. El patio trasero se quedó en silencio. La cara de Brooke se congeló a mitad de expresión, su mandíbula apretada, la mano que todavía sostenía su bebida temblando ligeramente. Jenny la miró, con voz firme. Ya no es tuyo. Podías sentir el aliento colectivo de la multitud cambiar como si hubieran estado viendo un drama que se cocinaba a fuego lento, y el clímax acababa de llegar. Brooke abrió la boca, luego la volvió a cerrar. No habló, ni siquiera una pulla sarcástica. En su lugar, se giró lentamente, volvió a entrar en la casa y desapareció. Jenny me miró con una sonrisa tranquila e inquisitiva. Demasiado. Negué con la cabeza. Momento perfecto. Por primera vez en años, no sentí que estuviera jugando a la defensiva. No estaba reaccionando. No estaba persiguiendo. Estaba exactamente donde quería estar. Y Brooke, finalmente lo había sentido. No ira, no traición, solo ausencia. Dicen que el silencio es más fuerte después de la tormenta. Y tienen razón. En las semanas que siguieron a la fiesta de Marcus, Brooke no llamó, no envió mensajes, ni siquiera un emoji pasivo-agresivo. Simplemente desapareció como un capítulo que sabía que había llegado a su última línea. Firmé los papeles del divorcio un tranquilo miércoles por la mañana. Jenny vino conmigo, su mano descansando suavemente en mi espalda mientras entregaba la copia final a Ulbrook. Cierre, dijo con una pequeña sonrisa, es solo una palabra elegante para la paz. Lo curioso fue que no me sentí triunfante. No me sentí victorioso. Me sentí limpio. Y no me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado viviendo con algo pegajoso, algo que se adhería a las paredes de nuestra casa como humo viejo. Unos meses después, celebramos una pequeña boda. Nada grandioso, solo amigos cercanos. Marcus dando un brindis sincero y un poco divagante, y un patio trasero adornado con luces suaves que se mecían con la brisa de Austin. Jenny llevaba un sencillo vestido blanco, descalza sobre la hierba. Su pelo recogido con una pinza de lavanda. Y yo, llevaba un traje azul marino que por una vez me quedaba bien. No miré a mi alrededor para ver si Brooke aparecería. No me pregunté si alguien podría armar una escena. Esa parte de mi vida se había cerrado. Y no me importaba quién me viera entrar en la siguiente. Mientras intercambiábamos anillos, de plata fina, sin diamantes, solo 2 alianzas a juego, sentí algo inesperado. Quiero. No del tipo brutal que viene después del caos, sino la calma que llega cuando sabes que estás exactamente donde perteneces. Más tarde esa noche, un amigo nos tomó una foto. Jenny apoyada en mí, con los ojos cerrados, mi frente descansando contra la suya. Esa foto terminó en línea, por supuesto. Amigos etiquetados. Historia compartida. Y en algún lugar, tranquilamente, Brooke debe haberla visto. Lo sé porque 3 días después, la vi en otra fiesta. Estaba de pie cerca del borde de la multitud, medio oculta detrás de una sonrisa falsa, bebiendo algo claro y frío. Estaba más delgada, más apagada de alguna manera, como si la luz que solía dominar se hubiera vuelto contra ella. No se acercó, solo observó, y por un momento, nuestras miradas se encontraron. No sentí odio. No sentí lástima. No sentí nada. Ella apartó la vista primero. Más tarde, Jenny y yo bailamos descalzos en el patio mientras sonaba música de un altavoz prestado. La gente reía a nuestro alrededor, las copas tintineaban, y por una vez, nada se sentía forzado. En un momento dado, Marcus se inclinó y susurró, ¿estás bien, amigo? Miré a mi alrededor, asimilé la escena y asentí. ¿Más que bien? Sonrió. Tuviste la última palabra. Pero negué con la cabeza. No, dije, mirando a Jenny. Conseguí la última pieza. Historia 2.
Mientras acomodaba a nuestra hija de 5 años en su silla del auto, mi esposa me envió un mensaje de texto: me mudo a Francia con Jaime. Vacié nuestra cuenta de ahorros. Buena suerte pagando la renta. Miré las manos de mi hija cubiertas de pintura y simplemente respondí: gracias por avisarme. Cuando ella aterrizó en París y revisó su cuenta. Mientras abrochaba a nuestra hija de 5 años en su silla de coche, mi teléfono vibró contra mi cadera. Terminé de encajar la última correa primero porque ese es el tipo de padre que soy, el que termina el trabajo que tiene delante antes de mirar cualquier otra cosa. Entonces saqué mi teléfono y leí el mensaje de mi esposa. Me mudo a Francia con Aimee. He vaciado nuestros ahorros. Buena suerte pagando el alquiler. Levanté la vista hacia las manos cubiertas de pintura de mi hija. Huellas dactilares moradas y verdes manchaban su chaqueta vaquera de la clase de arte. Y sentí algo asentarse en mi pecho que no era pánico ni era pena. Era algo más cercano a la confirmación. Escribí 4 palabras. Gracias por hacérmelo saber. Luego puse el teléfono en el portavasos, cerré la puerta del coche y llevé a mi hija a casa como si fuera un martes cualquiera. Lo que mi esposa no sabía, lo que no podría haber sabido, era que había estado esperando ese mensaje durante exactamente 11 semanas. Y cuando aterrizara en París y revisara la cuenta que creía que acababa de vaciar, iba a descubrir que yo había estado 3 pasos por delante de ella todo el tiempo. Mi nombre es Graham Foster. Tengo 36 años. Y hasta ese martes de octubre, era analista de riesgos para una firma de seguros de tamaño mediano con sede en el centro de Denver. El tipo de trabajo donde toda mi vida profesional giraba en torno a una habilidad: notar patrones antes que otras personas los notaran. Calcular las probabilidades de que sucedieran cosas malas antes de que sucedieran y crear contingencias para que, cuando ocurriera el desastre, nunca me tomara por sorpresa. Había pasado 14 años cobrando por ver venir la catástrofe. Simplemente nunca imaginé que terminaría aplicando esa habilidad a mi propio matrimonio. Antes de contarles lo que pasó en París, necesito que entiendan quién era yo antes de todo esto. Porque el hombre que soy ahora fue construido enteramente a partir de los restos del hombre que solía ser. Crecí en Fort Collins, Colorado, hijo de un profesor de taller de secundaria y una enfermera, sólidamente de clase media, el tipo de hogar donde pagabas tus facturas a tiempo y no hablabas de dinero en la mesa porque hablar de dinero se consideraba vulgar. Mi padre murió cuando yo tenía 26 años, de un ataque al corazón en el garaje mientras restauraba un viejo Bronco que había estado arreglando durante 15 años. Y me dejó la casa en la que crecí, pagada junto con una modesta póliza de seguro de vida que nunca toqué porque tocarla se sentía como admitir que realmente se había ido. Esa casa estuvo a mi nombre y solo a mi nombre durante todo mi matrimonio, un detalle que importaría más de lo que podría haber imaginado el día que mi esposa decidió abandonar el país. Conocí a Fiona Mars en la fiesta de compromiso de un amigo en el barrio de Highlands de Denver hace 9 años. Ella tenía 27 años entonces, trabajaba como coordinadora de eventos para una firma boutique que se especializaba en bodas para la gente de los clubes de campo de Denver. Y tenía esta forma de hablar de su trabajo que hacía que la mantelería y los arreglos florales sonaran como alta arte. Llevaba su ambición abiertamente, lo cual encontré refrescante después de salir con mujeres que pretendían no querer cosas. Fiona quería cosas. Quería una vida que se viera bien desde fuera. Y durante los primeros años de nuestra relación, pensé que eso significaba que quería la misma vida que yo. Nos casamos 2 años después en un viñedo fuera de Palisade en la ladera occidental porque Fiona se había enamorado de la idea de una boda de destino sin que el destino estuviera realmente lejos de casa. Nuestra hija Lily nació 14 meses después de eso. Y por un tiempo la vida fue exactamente lo que había imaginado cuando era un niño viendo a mis propios padres envejecer juntos en esa pequeña casa en Fort Collins. Estable, predecible. Bueno. Antes de seguir con esto, si eres el tipo de persona que aprecia una historia que no pierde tu tiempo en ir al grano, adelante y suscríbete ahora porque tengo muchos más giros por venir y no querrás perderte el momento en que el plan de mi esposa se vino abajo en tiempo real en la pista de Charles de Gaulle. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Y dale un me gusta a este vídeo si alguna vez alguien ha subestimado cuánto estabas prestando atención. Ahora, de vuelta a la historia. Las grietas comenzaron pequeñas, como siempre lo hacen.
Tan pequeñas que si no estás entrenado para buscar patrones, te convences a ti mismo de no verlas. La firma de Fiona se había expandido hace 3 años a lo que llamaron planificación de eventos de destino, coordinando bodas y retiros corporativos para clientes adinerados que querían que el papeleo lo hiciera una empresa estadounidense. Pero la ceremonia se celebraba en algún lugar con mejor luz y mejor vino. Esa expansión significó que Fiona comenzó a viajar más. Primero a Napa y Senoume, luego a la Toscana para una boda que tardó 11 días en planificarse en el lugar, y finalmente al sur de Francia, donde un cliente de un viñedo cerca de Aix-en-Provence se convirtió en uno de los lugares insignia de la firma. Regresó de ese primer viaje a la Provenza con una energía diferente a la que había visto en años, hablando de campos de lavanda y granjas de piedra con el mismo entusiasmo entrecortado que solía reservar para nuestra propia vida juntos. Y me dije a mí mismo que solo era Fiona siendo Fiona, enamorándose de lugares hermosos de la misma manera que una vez se enamoró de mí. Fue por esa época cuando comenzó a tomar lecciones de francés a través de una aplicación en su teléfono. 3 noches a la semana después de que Lily se acostara, con los auriculares puestos, la puerta del despacho de casa cerrada. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era por trabajo, que la mitad de sus clientes ahora querían un planificador que pudiera negociar directamente con los proveedores en Provenza y Borgoña sin que un intérprete ralentizara las cosas. Tenía sentido. Tenía suficiente sentido como para que no insistiera. Pero el análisis de riesgos no se trata de que un solo dato parezca sospechoso. Se trata de la acumulación. La forma en que una docena de cosas individualmente razonables comienzan a formar una figura cuando te alejas lo suficiente. Las lecciones de francés. Los viajes que se hicieron más largos. El nuevo perfume. Algo más cálido y más caro que el ligero aroma cítrico que había usado desde la universidad. El teléfono que solía estar boca arriba en el mostrador de la cocina y que ahora nunca se apartaba de su mano, ni siquiera cuando estaba cocinando la cena con harina en los dedos. El nombre Aimee entró por primera vez en mi órbita 11 semanas antes de ese mensaje de texto en la fila para recoger a los niños del colegio. Aunque en ese momento no tenía idea de que pertenecía a una persona que finalmente intentaría llevarse todo lo que yo había pasado una década construyendo. Fiona lo mencionó 2 veces de pasada. De la manera en que mencionas a un compañero de trabajo que no crees que importe. Aimee se encarga de la parte de la propiedad para el lugar de Provenza, dijo una noche durante la cena, apenas levantando la vista de su teléfono. Aimee otra vez una semana después. Algo sobre el negociando una mejor tarifa con un proveedor de catering en Aix. Recuerdo pensar que su nombre sonaba francés aunque ella lo pronunciaba a la manera estadounidense. Y recuerdo no pensar nada más al respecto porque que una esposa mencione un contacto de trabajo no es evidencia de nada. Lo que me hizo empezar a prestar atención de verdad no fue el nombre, fueron los recibos. Yo manejaba nuestras finanzas conjuntas de la misma manera que manejaba todo lo demás en mi vida, es decir, con cuidado y según un horario. Cada domingo por la noche, después de que Lily se acostara, me sentaba con nuestras cuentas, conciliaba los extractos de la tarjeta de crédito, revisaba el saldo de los ahorros, me aseguraba de que la hipoteca, los servicios públicos y la matrícula del preescolar de Lily estuvieran todos contabilizados. Era un hábito que tenía desde antes de casarnos. Algo que mi padre me inculcó de niño. La idea de que siempre sabes exactamente dónde está tu dinero porque en el momento en que dejas de saberlo es el momento en que alguien o algo te lo quita sin tu permiso. 11 semanas antes del mensaje, en una noche de domingo a finales de julio, encontré un cargo en nuestra tarjeta de crédito conjunta de un hotel boutique en el 8º distrito de París. 4 noches, cuando Fiona me había dicho que estaba en Provenza todo el viaje trabajando en el lugar para una boda. No la confronté. Quiero ser honesto contigo sobre eso porque creo que mucha gente que ve esto habría entrado en el dormitorio esa noche y exigido una explicación. Y tal vez ese sea el instinto correcto para algunos matrimonios, pero no era el instinto correcto para el mío. He pasado toda mi carrera aprendiendo que cuando muestras tus cartas demasiado pronto, pierdes la capacidad de ver cómo se desarrolla realmente una situación. Si Fiona supiera que estaba observando, se volvería cuidadosa. Y las personas cuidadosas son mucho más difíciles de entender que las personas que piensan que nadie las está mirando. Así que en lugar de confrontarla, hice lo que hago para ganarme la vida. Empecé a construir un modelo. Saqué 3 meses de extractos y mapeé cada viaje contra lo que ella me había contado.
Anoté los días en que sus servicios de localización, todavía compartidos conmigo por una antigua función del plan familiar que ninguno de los dos se había molestado en desactivar, mostraban su teléfono haciendo pin desde un distrito de París, en ningún lugar cerca del lugar de Provenza. Comencé a mantener una carpeta privada respaldada en una unidad que vivía en una caja de seguridad en una sucursal de Wells Fargo en Colorado Boulevard, en ningún lugar cerca de nuestra casa, en ningún lugar que Fiona pensaría en buscar. Y llamé a Preston Vance. Preston había sido el abogado de mi padre en Fort Collins. Y después de la muerte de papá, él se había encargado de la transferencia de la propiedad de la casa, lo que significaba que Preston ya tenía todos los documentos que probaban que la propiedad era solo mía. Heredada antes del matrimonio, nunca retitulada a nombre de ambos, a pesar de que Fiona lo preguntó 2 veces a lo largo de los años. Peticiones que había desviado con alguna versión de "ya lo haremos". Peticiones que de repente se veían muy diferentes en retrospectiva. Llamé a Preston un miércoles por la tarde desde el estacionamiento de mi oficina, y le expuse todo lo que había encontrado. El cargo del hotel, los pins de localización, las lecciones de francés, la forma en que Fiona había comenzado a mirar su teléfono como si fuera un salvavidas. Preston, un hombre de 61 años con la tranquila actitud de cabecera de alguien que ha visto terminar 1000 matrimonios y ha dejado de sorprenderse por cualquiera de ellos, escuchó sin interrumpir y luego me hizo una pregunta que cambió por completo la forma de lo que vino después. Preguntó: Graham, ¿quieres salvar este matrimonio o quieres proteger a tu hija? No tuve una respuesta ese día. La tuve 3 semanas después. La respuesta vino de la propia Lily, de la manera despreocupada en que los niños de 5 años te dicen la verdad sin saber que lo están haciendo. Estábamos en el coche volviendo de su clase de gimnasia y de la nada dijo: Mami dijo que podríamos ver la Torre Eiffel algún día. Solo ella y yo. Y yo dije: eso es maravilloso, cariño, manteniendo mi voz ligera mientras mis manos se enfriaban en el volante. Y ella dijo: y Aimee dice que me enseñará francés para que pueda hablar con los patos en el parque. Y casi me paso nuestra salida. Mi hija había conocido a este hombre. Mi hija había hablado con él, le habían contado historias sobre él, le habían alimentado un futuro que aparentemente no me incluía. Todo mientras yo estaba sentado a 1 metro de distancia en la mesa de la cena cada noche, sin tener idea de que nada de eso estaba sucediendo. Esa fue la noche en que dejé de esperar que esto fuera algo más pequeño de lo que parecía y comencé a prepararme para lo que realmente era. Durante las siguientes semanas, construí lo que Preston llamó una estrategia de salida limpia, aunque en privado lo consideraba más como una póliza de seguro, lo que me pareció apropiado dada mi profesión. Primero, abrí una nueva cuenta en una cooperativa de crédito a 2 pueblos de distancia, una que nunca había estado vinculada a ninguno de los dispositivos o inicios de sesión de Fiona. Y comencé a redirigir los depósitos automáticos de mi estructura de bonificaciones a ella en lugar de a nuestros ahorros conjuntos. Un movimiento completamente legal dado que la bonificación estaba vinculada a mi rendimiento individual y no a los ingresos comunitarios según la ley de Colorado, según Preston. Segundo, establecí un fideicomiso irrevocable para la educación de Lily, financiado con una parte del capital que había acumulado en la casa de Fort Collins, que había comenzado a alquilar silenciosamente durante los últimos 2 años como una fuente de ingresos pasivos de la que Fiona solo sabía en los términos más vagos. Tercero, y esta fue la parte que me revolvió el estómago incluso mientras lo hacía, me aseguré de que la cuenta corriente conjunta, la que usábamos para la compra, la hipoteca y la transparencia cotidiana de una vida compartida, se quedara exactamente donde estaba, intacta, desprotegida. Con aproximadamente $81,000. La dejé allí a propósito. Preston lo llamó cebo. Yo lo llamé una prueba que temía que pasara, porque pasarla significaría que la mujer con la que me había casado, para bien o para mal, estaba dispuesta a abandonar a su propia hija sin siquiera una conversación. La pasó un martes de octubre, 3 días después de decirme que necesitaba volar a Provenza para una visita de 9 días antes de una boda de primavera, un viaje que la hacía salir del aeropuerto internacional de Denver un domingo. Y según el itinerario que me mostró en su teléfono, regresaba el martes siguiente. Yo mismo la llevé al aeropuerto ese domingo por la mañana, la ayudé a sacar su maleta del maletero en la acera de salidas, le di un beso de despedida como un hombre que todavía creía en la vida que estaba viviendo, y conduje a casa para pasar la semana siendo un padre soltero. Algo en lo que para ese entonces me había vuelto silenciosa y completamente bueno. Lily y yo hicimos panqueques con forma de dinosaurios.
Vimos la misma película de animación sobre un cachorro perdido 4 noches seguidas porque ella lo pidió, y no podía decir que no a su voz cuando pedía cosas. Y cada noche, después de que se durmiera, abría mi portátil y observaba el historial de transacciones de esa cuenta conjunta como un hombre que observa un sistema de tormentas en un radar, esperando ver en qué dirección se rompería. El primer retiro se produjo el jueves. Una transferencia de $12.000 a una cuenta que no reconocí, enrutada a través de un banco intermediario antes de que finalmente aterrizara en algún lugar internacional. El tipo de movimiento que parece descuidado para un aficionado, pero que en realidad es una forma bastante estándar de enturbiar el rastro del dinero si no quieres que tu futuro exmarido lo rastree en un solo salto. No lo detuve. Podría haberlo hecho. Tenía la autoridad en esa cuenta para congelarla en menos de 10 minutos con una llamada telefónica a nuestro banco. Pero Preston y yo ya habíamos discutido este escenario exacto, y su consejo se me quedó grabado. Déjala que se lo lleve, dijo. Cada dólar que mueve es un dólar de evidencia de que planeó esto, que no fue una decisión espontánea tomada en la niebla de una aventura, sino una extracción financiera calculada ejecutada mientras todavía compartía legalmente una residencia y una hija contigo. Cada transferencia es un clavo, Graham. Déjala que los clave ella misma. Para el domingo, la cuenta había bajado a $4.000. Para el lunes, el día antes de que se suponía que debía volar a casa, estaba vacía. Me senté en mi cocina ese lunes por la noche después de que Lily se durmiera, mirando un saldo de 11 céntimos en una cuenta que había tenido $81.000 9 días antes, y me sentí extrañamente tranquilo, de la manera en que imagino que un cirujano se siente tranquilo. Cortando un cuerpo que a una persona menos entrenada le parecería horrible mirar. No estaba tranquilo porque no me importara. Estaba tranquilo porque ya había llorado este matrimonio a plazos durante 11 semanas, una pieza de evidencia a la vez. Y para cuando la cuenta llegó a cero, no quedaba nada en mí que estuviera sorprendido. Llegó el martes por la mañana en que se suponía que debía volar a casa de lo que ahora entendía que nunca había sido un viaje de trabajo. Dejé a Lily en su preescolar en la calle Josephine en el barrio de Congress Park. La misma rutina que habíamos tenido 100 veces, y la estaba acompañando al edificio, ambos riéndonos de algo que su conejo de peluche supuestamente había dicho en el camino, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Terminé de dejarla primero. La registré en la recepción. Me arrodillé y dejé que me plantara un beso manchado de pintura en la mejilla. Y solo después de que desapareció por la puerta del aula con su maestra, saqué mi teléfono en el estacionamiento y leí el mensaje que había estado allí durante 11 minutos. Me mudo a Francia con Aimee. He vaciado nuestros ahorros. Buena suerte pagando el alquiler. Me quedé en ese estacionamiento por un largo momento. No porque estuviera en shock, sino porque estaba haciendo los cálculos una vez más, confirmando en mi cabeza que todo lo que había construido en las últimas 11 semanas era lo suficientemente sólido como para soportar el peso de lo que estaba a punto de suceder. La hipoteca estaba cubierta por los ingresos del alquiler de la casa de Fort Collins, de cuyo verdadero importe nunca le había hablado. La matrícula del preescolar de Lily estaba en pago automático desde mi cuenta corriente individual, a la que Fiona nunca había tenido acceso porque la había abierto antes de que nos casáramos y simplemente nunca la fusioné. Una decisión que una vez me pareció un poco fría, y ahora me parecía lo más inteligente que había hecho nunca. La casa en la que vivíamos en Washington Park era alquilada, no de nuestra propiedad, lo que significaba que no me esperaba ninguna pelea por la propiedad conyugal allí. Y los $81.000 que se encontraban en una cuenta con saldo cero eran, en el gran esquema de lo que realmente había protegido, un señuelo que no me había costado nada real. Escribí 4 palabras. Gracias por hacérmelo saber. Luego conduje al trabajo porque el martes era martes y tenía una reunión a las 9 sobre un modelo de reclamaciones al que no le importaba si mi matrimonio acababa de terminar por mensaje de texto en el estacionamiento de un preescolar. Aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle alrededor de las 4 de la tarde, hora de Denver, lo cual sabía porque Preston, a petición mía, había mantenido a un asistente legal monitoreando el estado del vuelo de la ruta específica de Air France desde Denver que Fiona había reservado meses antes bajo su propio nombre. Una reserva que la oficina de Preston había detectado en septiembre una vez que comenzamos a obtener registros para la eventual presentación. La imagino caminando por la terminal,
con jet lag y mareada con la euforia particular de una persona que cree que acaba de ser más lista que el hombre con el que se casó, sacando su teléfono en algún lugar cerca de la recogida de equipajes para comprobar el saldo de la cuenta una vez más. Para ver el número que representaba su nueva vida en Francia, el pago inicial de un apartamento cerca del Marais que más tarde descubriría que Aimee le había prometido. El capital inicial para cualquier empresa comercial que los dos habían estado susurrando durante 11 semanas de llamadas telefónicas robadas. La imagino abriendo la aplicación bancaria y me imagino el momento exacto en que su rostro cambió, porque la oficina de Preston recibió una llamada de la propia madre de Fiona 40 minutos después de que aterrizara ese vuelo. Y su madre transmitió suficiente de la conversación como para que yo tuviera una idea bastante clara de cómo fue. La cuenta mostraba 11 céntimos. Y debajo del historial de transacciones visible para cualquiera con acceso a la cuenta, que en ese momento todavía éramos ambos, había una nota que había adjuntado a la entrada final antes de que finalmente congelara lo que quedaba. Un hábito de mi trabajo donde cada transacción marcada recibe un memo. La nota decía, para que conste, 2 palabras. No las había escrito para ella. Las había escrito para el rastro de papel, para Preston, para la demanda de divorcio que sabía que se avecinaba. Pero entendí, sentado en mi cocina esa noche con los dibujos de crayones de Lily pegados en el refrigerador detrás de mí, que esas 2 palabras iban a caer sobre Fiona como un veredicto porque le decían, sin una sola sílaba desperdiciada, que yo había sabido, no sospechado, sabido. Y que todo lo que ella había hecho en las últimas 11 semanas, cada transferencia secreta, cada llamada susurrada a Aimee, cada mentira sobre Provenza, había estado sucediendo dentro de una casa de cristal que ella había confundido con una fortaleza. Su madre, Carol Mars, me llamó esa misma noche, su voz tensa con una ira que pude notar que no estaba dirigida por completo a mí. Carol nunca había sido del tipo de endulzar las cosas, y no empezó ahora. Graham, dijo, Fiona está en un aeropuerto en París con 2 maletas y unos 300 euros a su nombre, y me está pidiendo que le envíe dinero. Y antes de hacer eso, me gustaría que me dijeras qué demonios está pasando. Le conté todo. El cargo del hotel en julio, los pins de localización, el comentario de Lily sobre los patos en el parque, la transferencia de $12,000, la cuenta vaciada. Carol guardó silencio durante mucho tiempo al otro lado de la línea. Y cuando finalmente habló, su voz había bajado a algo más tranquilo y más cansado que la ira. Dijo, yo cría a esa niña mejor que esto. Y luego dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Dijo, no vas a oír esto de ella, Graham, pero gracias por no dejar que nuestra nieta crezca sin saber dónde se encuentra con su padre. No supe qué decir a eso, así que solo dije buenas noches y colgué y me senté en la cocina oscura un rato más antes de subir a ver a Lily, que estaba dormida con su conejo de peluche metido bajo un brazo, completamente inconsciente de que su madre estaba a 3.000 millas de distancia. Descubriendo exactamente cuánto valía realmente su nueva vida. Fiona me llamó a la mañana siguiente, hora de París, 7 horas por delante, lo que significaba que era casi la 1 de la mañana para ella. Su voz era una mezcla de pánico y furia que reconocí de cada discusión que habíamos tenido en 9 años de matrimonio. Excepto que esta vez había algo debajo que nunca antes había oído. Algo más cercano al miedo. ¿Dónde está el dinero, Graham? Dijo. Sin hola, sin explicación por el mensaje que había enviado 48 horas antes. Solo la exigencia, aguda e inmediata. Le dije la verdad porque me había prometido a mí mismo que lo haría, sin importar cuán satisfactorio pudiera haber sido mentirle de la manera en que ella me había estado mintiendo durante meses. Le dije que los $81,000 en esa cuenta habían sido el único dinero que quedaba en cualquier cuenta conjunta, que había movido el resto de mis ingresos a una cuenta individual meses atrás, legalmente, que la casa en la que vivíamos era alquilada. Y que la casa que realmente me pertenecía nunca había tenido su nombre en la escritura. Que el fondo para la educación de Lily estaba en un fideicomiso irrevocable al que no tenía derecho y que, a partir de esa mañana, Preston Vance ya había presentado la demanda de divorcio en mi nombre, citando abandono y disipación de bienes conyugales. Con una petición de custodia adjunta que incluía, entre otras pruebas, una cronología de sus registros de viaje contra su paradero declarado y una transcripción proporcionada voluntariamente por la maestra de preescolar de nuestra hija de 5 años de una conversación en la que Lily había mencionado a un hombre llamado Aimee que le iba a enseñar francés. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que la llamada se había cortado.
Entonces Fiona dijo, con una voz mucho más pequeña que con la que había comenzado la llamada. ¿Lo supiste todo este tiempo? Dije que sí. Preguntó por cuánto tiempo. Y le dije 11 semanas. Y oí cómo se le cortaba la respiración porque creo que una parte de ella se había construido una historia en su cabeza donde yo era el marido despistado. El que nunca lo vio venir. Aquel cuya vida simplemente implosionaría en el momento en que ella se fuera. Y esa historia acababa de ser reemplazada por una mucho menos halagadora donde yo había estado observando cada uno de sus movimientos durante casi 3 meses mientras ella pensaba que era ella quien tenía el control. Lo que me contó a continuación en fragmentos durante los siguientes 20 minutos pintó un cuadro que encontré casi más triste que la aventura en sí. Jaime Delacqua, de 38 años, el administrador de la propiedad que había conocido en el lugar de Provenza, le había dicho que poseía una parte del viñedo, que tenía capital esperando la inversión adecuada, que los dos podrían comenzar un negocio de planificación de eventos juntos. Atendiendo exclusivamente a clientes estadounidenses que querían bodas francesas auténticas sin la barrera del idioma. Le había dicho todo esto en una granja de piedra con vistas a los campos de lavanda. Y Fiona, de 42 años y aparentemente hambrienta de una versión de su vida que se sintiera más grande que las filas para recoger a los niños del colegio y los pagos de la hipoteca, se había creído cada palabra. Lo que descubrió al llegar a París, de pie frente a un apartamento estudio alquilado en el distrito 18 que no era ni de lejos tan glamuroso como las historias de Aimee la habían llevado a esperar, fue que Aimee no poseía una parte de nada. Trabajaba para el viñedo como contratista, al igual que una docena de otros proveedores locales, y el capital del que había hablado que esperaba para invertir era, hasta donde Fiona pudo entender por la discusión que tuvieron a las pocas horas de su aterrizaje. Capital que él esperaba que ella proporcionara de la misma cuenta de ahorros que ella acababa de vaciar y que yo acababa de congelar. Cuando ella le dijo que la cuenta mostraba cero, la calidez de Chimay se había evaporado con una velocidad que le dijo todo sobre qué tipo de inversión había sido realmente para él. No voy a fingir que no sentí nada al oír todo esto. Había una parte de mí, pequeña y poco generosa, que sentía algo cercano a la satisfacción. La particular reivindicación de ver un cálculo demostrarse correcto. Pero había una parte más grande de mí que simplemente se sentía cansada. Cansada de la manera en que te sientes después de que una larga enfermedad finalmente cede. La fiebre se ha ido, pero el agotamiento todavía pesa en tus huesos. Le dije a Fiona que esperaba que resolviera las cosas. Y lo decía en serio, no porque la quisiera de vuelta, sino porque nuestra hija iba a pasar el resto de su vida conectada a lo que sea que Fiona se convirtiera a continuación. Y yo tenía un interés personal en que eso fuera algo mejor que una mujer varada en un país extranjero por un hombre que nunca la había querido realmente, solo lo que pensaba que ella podría proporcionarle. Los procedimientos de divorcio tomaron 4 meses, lo que Preston me dijo que era rápido para los estándares de Colorado, en gran parte porque Fiona, escarmentada, arruinada y quedándose en el sofá de su madre en Lakewood para cuando voló de regreso desde París 9 días después de esa primera llamada telefónica, no tenía los recursos ni la voluntad para luchar contra el acuerdo de custodia que Preston había redactado. El tribunal me concedió la custodia física principal, citando el abandono, el registro financiero que mostraba un vaciado deliberado de los bienes conjuntos sincronizado con una reubicación internacional planificada, y un estudio del hogar que encontró que la rutina diaria de mi hija, su preescolar, su pediatra, sus actividades extraescolares habían continuado sin interrupción durante todo el episodio, mientras que las de su madre habían sido abandonadas de la noche a la mañana por un hombre en otro país. Fiona obtuvo visitas estándar, supervisadas durante los primeros 6 meses por sugerencia de su propio abogado, no supervisadas después de eso una vez que quedó claro que realmente se presentaba a la hora programada y no desaparecía de nuevo. Quiero ser justo aquí porque esta no es una historia sobre convertir a la madre de mi hija en una villana de dibujos animados para el resto de su vida. Fiona tomó una decisión catastrófica persiguiendo una versión de la felicidad que resultó ser una mentira que otra persona le contó. Y ha estado lidiando con las consecuencias de esa decisión todos los días desde entonces, de maneras que son genuinamente difíciles de ver, incluso cuando eres la persona a la que hirió. Se mudó de nuevo a Denver en diciembre, a un pequeño apartamento en Aurora que su madre la ayudó a pagar, y recuperó su antiguo trabajo en la firma de eventos, aunque con un título inferior al anterior. Ya que 9 días inexplicables de silencio de radio durante un viaje de cliente no generan precisamente confianza profesional. Ve a Lily cada 2 fines de semana ahora. Y por lo que puedo decir, está intentando,
genuinamente intentando estar presente de una manera que reconoce lo que casi tiró por la borda. Lily todavía pregunta por los patos en el parque a veces, aunque estos días es menos sobre un viaje prometido a Francia y más sobre los patos reales en Washington Park, a 3 manzanas de la casa que finalmente compré directamente con el capital que había estado construyendo silenciosamente. La casa en la que finalmente, por primera vez en mi vida adulta, me siento completamente asentado. Quiero volver a ese momento en el estacionamiento de la escuela porque pienso en él más que en casi cualquier otra cosa de todo ese año. Recuerdo estar allí con mi teléfono en la mano, leyendo esas palabras: me mudo a Francia con Aime. He vaciado nuestros ahorros. Buena suerte pagando el alquiler. Y recuerdo la decisión específica que tomé en ese momento de no dejar que mi rostro cambiara, de no dejar que mis manos temblaran porque tenía una reunión a las 9 y una niña de 5 años que necesitaba que la recogieran a las 3:15 y una vida que, en todo el sentido práctico que importaba. Ya estaba segura. No me sentí como un hombre cuyo mundo acababa de colapsar. Me sentí como un hombre cuyo modelo finalmente se había resuelto, de la manera en que un cálculo de riesgo finalmente llega a un número después de semanas de variables inciertas. Y el extraño regalo de ese sentimiento fue que dejó casi ningún espacio para el pánico. Ya había hecho mi duelo a plazos, en silencio, solo, durante 11 semanas de conciliaciones de cuentas de los domingos por la noche y llamadas telefónicas silenciosas a un abogado en Fort Collins. Y para cuando llegó el mensaje de texto real, no quedaba nada que perder que no hubiera ya contabilizado. La gente me pregunta a veces, generalmente después de haber contado una versión abreviada de esta historia en una cena o a un nuevo amigo que finalmente pregunta por qué tengo la custodia total de mi hija. Si me arrepiento de no haber confrontado a Fiona en el momento en que encontré ese cargo de hotel en julio. Si las cosas hubieran sido diferentes, mejores, si la hubiera sentado en la mesa de la cocina y le hubiera dicho lo sé en lugar de dejar que todo se desarrollara hasta su conclusión. He pensado mucho en esa pregunta y he llegado a un punto con el que estoy en paz, aunque no sea una respuesta cómoda. Si la hubiera confrontado en julio, creo que Fiona habría hecho exactamente lo que hace la gente cuando la atrapan lo suficientemente pronto como para seguir controlando la narrativa. Habría llorado y se habría disculpado y habría prometido que se había acabado. Y yo podría haberle creído, o haber querido creerle lo suficiente como para fingir que lo hacía. Y habríamos pasado el año siguiente en un matrimonio unido por mi propia ceguera voluntaria, esperando al próximo Aimei, la próxima Provenza, el próximo retiro silencioso de una cuenta que había dejado de vigilar de cerca porque me había convencido de que la crisis había pasado. Al dejar que se desarrollara, al observar en lugar de acusar, obtuve algo que no creo que hubiera obtenido de ninguna otra manera. Obtuve certeza. Pude saber con total confianza exactamente de lo que era capaz de ser la madre de mi hija cuando pensaba que nadie estaba prestando atención. Y pude construir una vida alrededor de ese conocimiento en lugar de alrededor de una esperanza que podría haber sido falsa. Lily tiene 6 años ahora. Comenzó el jardín de infantes este otoño en la escuela primaria a 4 manzanas de nuestra casa. Y la mayoría de las mañanas la acompaño yo mismo, su mochila rebotando en sus hombros, sus manos pequeñas y seguras en las mías. Ella no recuerda mucho de aquel octubre. O si lo recuerda, nunca lo ha dicho. Y he tenido cuidado de no llenar los vacíos que no me ha pedido que llene. Lo que sí sabe es que tiene un padre que aparece todos los días a la hora de la recogida y a la hora de dormir y en cada función escolar, sin importar cuán pequeña sea. Y tiene una madre que está lenta e imperfectamente tratando de reconstruir el tipo de confianza que no regresa de la noche a la mañana solo porque alguien diga que lo siente. No sé cómo será el próximo capítulo de la historia de Fiona. Sé que Siame de Acro, hasta donde cualquiera ha podido confirmar a través del pequeño y chismoso mundo de los proveedores de bodas de destino, sigue trabajando en la misma propiedad en Provenza, sigue contando alguna versión de la misma historia a quien esté dispuesto a escuchar esta temporada. Espero, por lo que valga, que Fiona encuentre algo real eventualmente, algo que no esté construido sobre una mentira contada en una granja de piedra con una bonita vista. En cuanto a mí, he comenzado a salir de nuevo, con cuidado, lentamente, de la manera en que conduces en una carretera que sabes que tiene hielo negro en alguna parte, incluso si no puedes verlo. Conocí a una mujer llamada Hannah en, de todos los lugares, una noche de orientación para padres en la escuela de Lily, donde estaba allí por su propio hijo, un niño serio y divertido llamado Owen. Que de alguna manera se ha convertido en el mejor amigo de Lily en toda la clase de jardín de infantes.
Hannah enseña ciencias en la escuela secundaria, nunca en 6 meses de conocerla me ha hecho una pregunta sobre dinero que no se sintiera completamente ordinaria, y se ríe exactamente del tipo de chistes secos y discretos que hago cuando me siento cómodo con alguien. Lo cual es algo más raro de lo que solía pensar. No voy a fingir que sé a dónde va eso. He aprendido lo suficiente en el último año como para saber que la certeza sobre el futuro es un lujo que no puedes tener, sin importar cuántos modelos construyas o cuántas contingencias planifiques. Lo que sí sé es que construí una vida que podría sobrevivir a lo peor que pensé que podría pasarle. Y lo hizo. Y mi hija nunca pasó una sola noche preguntándose dónde iba a dormir o quién iba a estar allí cuando se despertara. Esa es la parte que quiero que te lleves de esto, más que el giro con la cuenta congelada o la llamada desde París o cualquiera de los detalles que probablemente te trajeron a este vídeo en primer lugar. La lección no es realmente sobre ser más listo que un cónyuge infiel, aunque entiendo por qué esa parte es una historia satisfactoria. La lección es que las personas que más te quieren, las que realmente están prestando atención, notarán las cosas pequeñas mucho antes de que sucedan las cosas grandes. Y lo que haces con esa percepción es la medida completa de la persona en la que te conviertes en el momento en que más importa. Podría haber usado todo lo que descubrí en julio para destruir a Fiona en el momento en que tuve la influencia para hacerlo. Tenía la evidencia. Tenía el abogado. Tenía un caso lo suficientemente sólido como para hacer que los procedimientos de divorcio fueran genuinamente brutales si hubiera querido que lo fueran. En cambio, elegí construir un muro alrededor de la estabilidad de mi hija y dejar que la verdad hiciera el resto del trabajo por sí sola. Y creo que esa elección es la única razón por la que Lily puede crecer con dos padres que, sin importar lo que haya pasado entre ellos, nunca la han convertido en el campo de batalla. La historia de Graham es la prueba definitiva de que reaccionar con ira no siempre es el mejor movimiento. Hubiera sido muy fácil para él explotar en el segundo en que vio ese primer cargo de hotel en julio. Pero en cambio, dejó sus emociones a un lado y jugó a largo plazo, no por venganza, sino para construir una fortaleza absoluta alrededor de la estabilidad de su hija. Debido a esa disciplina, cuando la tormenta finalmente golpeó, Lily no sintió ni una sola gota de lluvia. Realmente te hace darte cuenta de que lo más poderoso que puedes hacer en una crisis no es hacer ruido. Es asegurar silenciosamente lo que realmente importa. Tengo que preguntar, ¿habrías tenido la sangre fría absoluta para esperar 11 semanas, o la habrías confrontado el primer día? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Quiero escuchar tu opinión.